Capítulo 1. Morí una vez. No solo en el sentido físico, mi corazón pereció mucho antes que mi cuerpo. 7 años persiguiendo a Calvin, 3 años de matrimonio, 10 años de mi vida dedicados a él, y al final todo fue en vano. Cada gota de amor que le di fue en vano. La gente siempre decía que Calvin y yo éramos la pareja perfecta, hechos el uno para el otro. Durante mucho tiempo yo también creí en esa mentira. Supongo que era bastante amable, siempre educado, siempre considerado. Nunca me rechazó, pero tampoco me vio nunca. Respondía a mis necesidades, pero nunca se acercaba a mí primero. Era impecable en su manera de hacer las cosas, pero esa perfección era fría y distante como una máquina bien hecha. Pensé que así era él, un hombre que mantenía sus emociones bien guardadas. Entonces Anna regresó. Su primer amor, aquel que nunca había superado del todo. Ella era todo lo que yo no era, audaz, deslumbrante, una fuerza de la naturaleza. Mientras yo era tranquila y silenciosa, ella arrasaba la vida como una tormenta, dejando a todos sin aliento a su paso. No fue hasta que ella regresó que me di cuenta de que Calvin no carecía de emociones después de todo. Podía ser cálido, apasionado, podía estar vivo. Pero no conmigo. El día que me enteré de que estaba embarazada, fui a buscarlo emocionada por compartir la noticia. Pero lo encontré junto al río con Anna, mirando el atardecer como si fuera una película romántica. Más tarde, cuando estaba acostada en una cama de hospital, rogándole que se quedara, él apenas dudó antes de salir por la puerta. Anna había llamado y eso era todo lo que importaba. Y en mis últimos momentos, mientras miraba mi teléfono, esperando una llamada que nunca llegaría, finalmente me di por vencido. Tiré el teléfono al agua y lo vi hundirse bajo la superficie, como todo lo que había esperado. Las lágrimas se habían secado hacía tiempo. Ya no me quedaban lágrimas por llorar. Años de desilusión y de desamor se habían tejido como una red a mi alrededor, atrapándome en una vida que ya no reconocía. Había gastado esta vida, mi risa, mis lágrimas, mi todo, en un hombre que nunca, ni siquiera por un momento, me había amado de verdad. Recuerdo que una vez le pregunté, ¿alguna vez, aunque fuera por un segundo, me amaste? Su silencio habló más fuerte que cualquier respuesta. 10 años. 10 años engañándome a mí misma, pensando que éramos algo que no éramos. Había estado viviendo en mi propia fantasía, interpretando un papel en una historia que nadie más estaba leyendo. Y entonces mi corazón se detuvo y con él el amor que sentía por él. Capítulo 2. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de nuevo en el hospital, sentada en la sala de reconocimiento. En mis manos había 2 papeles, una prueba de embarazo y un diagnóstico de cáncer. Parecía que la vida había decidido gastarme una última broma. Un mes después de descubrir que estaba embarazada, me diagnosticaron cáncer. Selena, gracias a Dios que estás despierta. Sentí que unos brazos cálidos me envolvían, seguido de la sensación de lágrimas empapándome el hombro. Hermana mayor. Parpadeé y miré fijamente el rostro familiar. Las mejillas surcadas de lágrimas y los ojos hinchados de mi hermana se llenaron de alivio. Bajé la mirada hacia el diagnóstico que tenía en la mano y mi mente se esforzaba por procesarlo todo. De alguna manera, me habían dado una segunda oportunidad. Había vuelto 3 meses antes de que todo se desmoronara. Mi hermana me acarició el pelo y se le llenaron los ojos de lágrimas mientras intentaba aceptar que a su hermana menor le quedaba tan poco tiempo. La abracé fuerte y por primera vez en mucho tiempo me permití llorar. Pero no lloraba de miedo. No era el final lo que temía. Lloraba de gratitud porque por primera vez tenía la oportunidad de vivir para mí. Aunque solo me quedaran 3 meses, seguía siendo un regalo. Una oportunidad para reescribir mi historia. Cuando llegué a casa, la casa estaba tan fría y vacía como siempre. Calvin no estaba allí. Por supuesto que no. Si no recuerdo mal, probablemente estaba con Anna, volando cometas junto al río. Era casi gracioso que ese hombre que nunca me había mostrado una sonrisa estuviera ahí afuera haciendo algo tan despreocupado e infantil como volar una cometa. Supongo que eso es lo que el amor verdadero le hace a una persona. Me hizo sentir aún más tonta. Capítulo 3. Tomé mi teléfono y marqué su número. No hay respuesta. Lo intenté de nuevo. Todavía nada. Al tercer intento por fin contestó.
Selena. Estoy en una reunión. Hablamos más tarde. La voz de Calvin era tan fría y distante como siempre, como si ni siquiera le importara por qué lo llamaba. Yo solía creer eso, solía creer que simplemente estaba ocupado. Pero ahora sabía que no era así. No era la primera mentira que me decía y, desde luego, no sería la última. Cada vez que decía que estaba en una reunión, estaba con ella, Anna. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono, pero mantuve la voz firme. Necesito que vuelvas a casa. Hay algo importante que debemos discutir. Hubo un momento de silencio. Deja de ser tan dramática. Volveré a casa cuando termine de trabajar. Y no te molestes en esperarme para cenar. Clic, la línea quedó en silencio. Pero justo antes de que terminara la llamada, creí oír algo. Una voz de mujer riendo al otro lado de la línea. Calvin, ¿a dónde deberíamos ir después de esto? Me quedé mirando el teléfono que tenía en la mano y, para mi propia sorpresa, comencé a reír. ¿Cuántas veces me había convencido de que él simplemente estaba ocupado? ¿Que estaba estresado, que tenía sus razones? Pasé años poniéndole excusas, creyendo que no podía evitarlo. Pero, ¿y ahora? Ahora era casi gracioso lo ciega que había estado. Me dirigí al armario, saqué nuestro certificado de matrimonio y lo puse sobre la mesa. Luego fui al dormitorio y comencé a empacar. Había desaparecido la blusa blanca de algodón que siempre llevaba, la que me hacía parecer la esposa perfecta y obediente. En su lugar, saqué un elegante vestido negro que no había usado en años. Me maquillaba de forma atrevida y atrevida. Antes de casarme era salvaje y apasionada. Me encantaba la música rock, los festivales y vestirme de forma que llamara la atención. Solía vivir por la emoción, por la libertad de ser yo misma. Pero después de casarme con Calvin, todo eso cambió. Enterré mi verdadero yo bajo capas de ropa sencilla y sonrisas tranquilas, tratando de encajar en el papel de la esposa perfecta y tranquila. Renuncié a mi carrera, a mis pasatiempos, a todo lo que amaba solo para hacerlo feliz. Pero no hoy. Hoy dejé de fingir. Ya había dejado de hacer el papel de esposa perfecta en este miserable jueguito. Hoy estaba recuperando mi libertad. Capítulo 4. No tenía mucho que empacar, solo algunas prendas y cosas personales. Todo cabía en una maleta. Imprimí 2 copias de los papeles del divorcio y las dejé en la mesa de café, listas para que él las firmara. Y entonces oí que se abría la puerta principal. Calvin entró y entrecerró los ojos al verme. ¿Qué llevas puesto? Su voz era cortante e irritada. Te dije que estaba ocupado. Deja de decir tonterías y ve a cambiarte. No te pareces en nada a lo que debería ser una esposa. No pude evitar reírme. Él seguía pensando que era una rabieta y que yo solo estaba tratando de llamar su atención. Di un paso más cerca de él, deliberadamente reduciendo el ruido de mis tacones en el suelo. Él frunció el ceño y dio un paso atrás. Selena, ¿qué estás haciendo? Fue entonces cuando lo olí. El perfume de otra mujer. Y en su cuello había una leve mancha de lápiz labial rosa. Me reí de nuevo más fuerte, pero esta vez sin poder controlarme. Calvin me miró como si hubiera perdido la cabeza, con la voz llena de fastidio. ¿Qué demonios te pasa? Lo miré, el hombre al que había amado durante tantos años. Y finalmente lo vi tal como era. El asco, la impaciencia, la forma en que siempre me toleraba. Siempre había estado ahí, ¿no? Era tan obvio y sin embargo, yo había estado demasiado ciega para verlo. Había desperdiciado tanto de mí misma en él, en esto. Me reí hasta que no hubo nada más de que reír y entonces el absurdo de todo aquello dejó de tener gracia. Y entonces con la voz más tranquila que jamás había usado, dije, Calvin. Me miró todavía con el ceño fruncido. Vamos a divorciarnos. Capítulo 5. Hubo un momento de silencio. ¿Qué acabas de decir? Calvin entrecerró los ojos y la incredulidad se reflejó en su rostro. Era evidente que no podía asimilar el hecho de que yo, la mujer que siempre había hecho lo imposible por él, de repente me defendiera. Su expresión se endureció. ¿Fuiste tú quien me rogó que me casara contigo, y ahora quieres el divorcio? ¿A qué diablos estás jugando?
Ni siquiera me molesté en responder a su enojo. En cambio, sonreí con calma y complicidad. Tienes razón. Te perseguí en aquel entonces, así que supongo que no tengo a nadie a quien culpar más que a mí mismo. Pero, ¿ahora? Ya he tenido suficiente. Es hora de que me deje llevar. Además, eso le dejará espacio a Anna, ¿no? Eso me tocó la fibra sensible. Vi el destello de pánico en sus ojos, la forma en que de repente no pudo mirarme a la cara. No pasa nada entre nosotros, tartamudeó, su voz carecía de la confianza habitual. Anna y yo éramos solo colegas. Es estrictamente una cuestión de negocios. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Calvin ni siquiera se movió. Me acerqué y abrí la puerta yo mismo. Y allí estaba ella, Anna. Por una fracción de segundo, la sorpresa se reflejó en su rostro cuando me vio, pero se recuperó rápidamente y mostró esa sonrisa perfecta y refinada, cálida, encantadora y un poco demasiado practicada. Hola, dijo alegremente. Soy la colega de Calvin. Dejó algo en mi casa. Levantó uno de los prendedores de solapa favoritos de Calvin, el que usaba casi todos los días. La miré y pude verlo, el desafío sutil en sus ojos, la competencia tácita en la que me estaba desafiando a participar. Pero no iba a seguir su juego. En lugar de eso, le devolví la sonrisa, tranquilo y sereno, y agarré mi maleta. Me voy. Él está adentro. Ustedes dos pueden hablar. Anna pareció desconcertada por un segundo, pero no dijo nada. Entré en el ascensor y la observé mientras entraba en nuestro apartamento. Calvin no vino detrás de mí. Ni siquiera miró. Y así, la pequeña esperanza que me quedaba desapareció por completo. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje rápido: cuando firmes los papeles del divorcio, avísame. Nos vemos en la corte. Por supuesto, no hubo respuesta. Era un hermoso día afuera, el sol brillaba como hacía 3 años, cuando me mudé por primera vez a este lugar, lleno de emoción y esperanza. Ahora salía de allí con todo intacto, excepto mi orgullo. Arrastré mi maleta detrás de mí, tratando de sacudirme de encima el peso de todo lo que había sucedido. Por un breve momento incluso salté un poco, tratando de recuperar el espíritu despreocupado que solía tener. Pero de repente un dolor agudo me atravesó. Me doblé y caí al suelo. Sangré. Sentí que me corría por la pierna. Un desconocido se apresuró a ayudarme. Y lo siguiente que supe fue que me estaban llevando al hospital. La habitación del hospital olía a antiséptico, el aroma estéril de la limpieza enmascaraba la realidad del dolor. Esta vez Calvin apareció de verdad. Su camisa estaba arrugada, su cabello estaba hecho un desastre, por una vez no parecía estar perfectamente arreglado. Supongo que se había apresurado a venir después de recibir la llamada. Se sentó junto a mi cama de hospital, con una expresión de frustración y confusión en el rostro. Pero lo primero que dijo no fue una disculpa ni siquiera preocupación. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz era aguda, acusadora, como si de alguna manera le hubiera hecho daño. Miré hacia el techo sintiendo solo cansancio. Y luego, casi sin darme cuenta, comencé a reír. Fue un sonido amargo y hueco, pero me pareció la única respuesta adecuada. Me reí tan fuerte que sentí otra oleada de dolor en el abdomen. Calvin me miró como si hubiera perdido la cabeza. Cuando finalmente me detuve, me volví hacia él con voz fría. ¿Decirte? ¿Decirte qué? La última vez que intenté llamarte, estabas en una reunión o demasiado ocupado con tu cita. No me atrevería a molestarte. Parpadeó desconcertado, pero no porque pensara que había hecho algo malo. No, simplemente estaba sorprendido de que le hubiera respondido de esa manera. La mujer que siempre había sido tan callada y obediente de repente se estaba defendiendo a sí misma, y eso lo enfureció. Su rostro se contrajo de frustración y se puso de pie, claramente dispuesto a marcharse furioso. Pero luego dudó al observar a las enfermeras y los médicos que estaban cerca, consciente de cómo se vería si dejaba a su esposa, que acababa de sufrir un aborto espontáneo, sola en el hospital. Así que con un suspiro volvió a sentarse, tratando de recuperar la compostura. ¿Podemos parar esto? Estás siendo ridícula, Selena. Ya te lo dije. No pasó nada entre Anna y yo.
Estás exagerando. Cuando lleguemos a casa te lo explicaré. Podemos solucionarlo. Capítulo 6. ¿Ridículo? Ni siquiera me molesté en mirarlo. Sus excusas cansinas y predecibles ya no valían la pena. Si no hubiera sido porque el hospital lo había llamado mi esposo legal, no le habría dicho nada. El yo de antes podría haberse sentido herido por sus acusaciones. Probablemente habría llorado, me habría sentido culpable y habría intentado arreglar las cosas como si sus errores fueran de alguna manera míos. Pero en ese momento, no tenía energías para hacerlo. Estaba completamente agotada emocional y físicamente. Cerré los ojos y dejé que el silencio hablara por mí. Calvin notó la diferencia. Dudó un momento y luego, torpemente, tomó mi mano. Era la primera vez en años que hacía un movimiento como ese. Su toque era rígido, hueco. Selena, no te preocupes. Tendremos otro bebé. Todo estará bien. Me entraron ganas de reír. Allí estaba él preocupado por el bebé, por el futuro, por todo, menos por mí. Siempre menos por mí. Sentí el calor de su mano, pero eso solo hizo que la frialdad en mi pecho aumentara. Abrí la boca para decir algo, pero entonces sonó su teléfono. Me miró y luego miró la pantalla. No dudó mucho. Por supuesto que no lo hizo. Salió de la habitación, su voz se oyó amortiguada a través de la puerta. Estoy en el hospital. ¿Qué? ¿Dónde estás? No te preocupes, ya voy. Sí, ya voy. Cuando regresó, su rostro estaba lleno de falsas disculpas. Selena, lo siento. Surgió algo urgente en el trabajo. He organizado que una enfermera se quede contigo. Ella se ocupará de todo. Y así la última pizca de tristeza que sentía por él se convirtió en algo más, en un entumecimiento. No era la primera vez que hacía eso y sabía que no sería la última. Ya estaba tan acostumbrada a que se alejara de mí que ya ni me dolía. No le importaba. Nunca lo había hecho. Entonces, ¿por qué seguía fingiendo? ¿Por qué continuaba con ese ridículo acto? ¿No le resultaba agotador? Lo miré fijamente por la forma en que intentaba parecer preocupado y de repente me sentí mal. Me incliné sobre el borde de la cama y vomité. Pero no había comido nada. Lo que salió fue sangre. La habitación giró a mi alrededor y busqué algo para sostenerme, pero mi mano se resbaló y caí de la cama. Tal vez fue la visión de la sangre, o tal vez fue verme desplomarme, pero Calvin se quedó paralizado. Su rostro palideció y por primera vez en años, vi algo parecido al miedo en sus ojos. Gritó a los médicos y enfermeras, y se apresuró a sostenerme. Selena. Selena, ¿me escuchas? Quédate conmigo, por favor. Su voz era frenética, pero no pude obligarme a que me importara. Sentí que una risa amarga se escapaba de mis labios, incluso cuando mi visión se nubló. Que Calvin te conociera fue lo peor que me pasó en la vida. Capítulo 7. Estuve dormido durante horas. Cuando desperté, mi hermana estaba allí. Tenía el rostro surcado de lágrimas y los ojos hinchados de tanto llorar. Me había estado esperando aterrorizada. Extendí la mano con la mano temblorosa, y le toqué el brazo. Se secó rápidamente los ojos y su expresión se suavizó mientras se inclinaba para abrazarme. La abracé fuerte sintiendo la calidez y el amor que había estado extrañando durante tanto tiempo. Hermana, susurré con voz ronca y débil. Debí haberte escuchado. Tenías razón. Nunca debí casarme con alguien que no me amaba. Ella empezó a llorar de nuevo, sus sollozos eran suaves pero implacables. Habíamos perdido a nuestros padres hacía años y siempre habíamos sido los dos los que nos cuidábamos el uno al otro. Ella había sido mi apoyo y yo había ignorado sus advertencias. Me había lanzado a un matrimonio que estaba condenado al fracaso desde el principio. ¡Qué tonto había sido! Le sequé las lágrimas con el corazón dolorido por todo el dolor que le había causado. Vivamos juntos después del divorcio, ¿vale? No te importará cuidarme, ¿verdad? Me dio un manotazo juguetón, con la voz quebrada pero más suave. No seas ridículo. Por supuesto que no me importará. Le sonreí y le sequé las últimas lágrimas. Era cierto, cuando todo se desmorona,
las únicas personas en las que realmente puedes confiar son aquellas que te aman incondicionalmente. Unas horas después, Calvin apareció. Entró con un ramo de flores y una cesta de suplementos para la salud, completamente ajeno a lo que realmente había sucedido. Pensó que solo tenía complicaciones a causa del aborto espontáneo. Pero cuando el médico le explicó la gravedad de mi condición, su rostro palideció. Se quedó allí, paralizado, incapaz de hablar. Mi hermana no lo reconoció. Yo tampoco. Pero no se fue. Se quedó pelando torpemente una manzana, buscando a tientas algo que pudiera ser de utilidad. Lo siento, Selena, murmuró, su voz apenas era más que un susurro. He sido un idiota. Por favor, perdóname. Me entregó la manzana, pero estaba hecha un desastre desigual, con la cáscara dentada y rota. Y entonces lo olí, el leve rastro de perfume todavía se aferraba a él. No tomé la manzana. No podía. Verlo solo me hizo sentirme mal otra vez. Le di la espalda y le dije con voz fría y tranquila, Calvin, lo único que quiero de ti es tu firma en los papeles del divorcio. Después de eso, no vuelvas a acercarte a mí. Selena, por favor. Ya no seguiré escuchando tus mentiras. Vete. Hubo un largo silencio. Y luego lo oí ponerse de pie, sus pasos lentos y pesados mientras caminaba hacia la puerta. Antes de irse me dijo una última cosa, no me divorciaré de ti. Pase lo que pase, siempre serás mi esposa. Solté una pequeña risa sin humor cuando la puerta se cerró detrás de él. Afuera había comenzado a llover. Pensé que era hora de comenzar a vivir de nuevo. Escucharé música, pintaré y viajaré con mi hermana. Haré todo lo que siempre quise hacer. En cuanto al matrimonio, ya no importa si firma los papeles o no. Ya nada de Calvin importa. Capítulo 8. Después de presionar a los médicos para que me dieran de alta, finalmente aceptaron cuando vieron que estaba un poco mejor. Supongo que no podrían discutir conmigo por siempre. Caminé a casa con mi hermana, su brazo unido al mío, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, me sentí en paz. Hablamos de nuestra infancia y los recuerdos felices que compartimos, riéndonos de las cosas tontas que solíamos hacer. Era la primera vez en 10 años que me sentía tan ligera. Ya no tenía que preocuparse por andar con pies de plomo, ni temer una mirada fría o un teléfono que sonara y que siempre lo alejaría. Yo solía ser una persona brillante y resplandeciente. La gente me llamaba su sol. Pero eso fue antes de Calvin. Antes de dejarlo todo para casarme con él, rechacé una oportunidad de estudiar en el extranjero y abandoné mi carrera. Y poco a poco, la luz que había en mí comenzó a apagarse. Después de que asumí el papel de su esposa, me convertí en otra persona completamente distinta, alguien a quien él nunca dejó de criticar. Decía que mi cocina no era lo suficientemente buena, así que pasaba horas aprendiendo a ser mejor en la cocina. Decía que no era lo suficientemente amable, así que me tragaba mis opiniones y siempre estaba de acuerdo con todo lo que decía. Me había perdido a mí misma, pero ahora estaba encontrando mi camino de regreso. Empecé a tocar el piano de nuevo, lo que más amaba antes de dejarlo todo por él. Una vez soñé con ser pianista e incluso recibí una oferta para estudiar música en el extranjero. Mi hermana encontró una pequeña escuela de música cerca que me permitió usar una sala de práctica después del horario de clases. No era mucho, pero era suficiente. Una noche, mientras tocaba, vi a un hombre de pie junto a la puerta, que me escuchaba en silencio. «Tocas muy bien», me dijo cuando terminé. «¿Cómo se llama esa pieza?» «Amazing Grace», le respondí, un poco sorprendido por el cumplido. Él sonrió. «Eres realmente bueno». Desde entonces él apareció cada vez que practicaba. Se convirtió en una rutina, un pequeño consuelo en mis días. Él fue mi primer público real en años. Su nombre era Chris. Empezamos a hablar cada vez más, sobre todo de música. Hablábamos de todo desde Chopin hasta Beethoven, y a veces él traía su violín y tocaba conmigo. Compusimos música juntos y en algún momento del camino nos hicimos amigos. Había algo entre nosotros, algo real, algo que no había sentido en mucho tiempo, pero sabía que no podía desaparecer. No me quedaba mucho tiempo. No podía hacerle eso. No pude arrastrarlo a mi lío cuando sabía que no iba a estar por aquí mucho más tiempo.
Entonces, una noche casi nos besamos. Casi. Pero me aparté y corrí, demasiado asustada para permitir que eso sucediera. Después de eso, dejé de ir a la sala de práctica. Era mejor así, más seguro para los dos. Esa misma noche, Calvin apareció en mi puerta. Estaba empapado hasta los huesos, parado afuera bajo la lluvia torrencial. No se movió, no dijo una palabra. No quería dejarlo entrar. No quería tener nada que ver con él. Pero mi hermana dijo que había estado allí parado durante horas y que si lo dejaba afuera más tiempo podría enfermarse. Entonces, en contra de mi mejor criterio, le hice señas para que entrara. Dudó un momento y luego su rostro se iluminó con esperanza, como si no pudiera creer que realmente lo estaba dejando entrar. Sentí una extraña punzada en el pecho, una mezcla de ira y lástima. Se parecía mucho a mi antiguo yo que estaba allí esperando tontamente, con la esperanza de que algo nunca sucediera. Me ablandé casi por costumbre y le di una toalla. Nos sentamos en silencio durante un rato y finalmente habló. Selina, cometí un error. No supe apreciarte. Te di por sentado y lo siento. Mantuvo la cabeza gacha y su voz estaba cargada de culpa. Parecía un hombre que finalmente se había dado cuenta de lo mucho que había perdido. El yo de antes lo habría perdonado en ese mismo momento. Pero ya no era esa persona. Crucé los brazos y me eché hacia atrás. ¿Qué pasa con Anna? Ya no la quieres. Al oír su nombre se estremeció. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. No la había interrumpido. Todas las mentiras que había contado antes eran solo eso, mentiras. No es así, dijo rápidamente con voz temblorosa. Ella acaba de mudarse aquí y no conoce a mucha gente. Necesitaba que alguien la ayudara a instalarse y yo estaba haciendo eso. No podía creer lo ciega que había estado durante tantos años. Como nunca lo había visto como realmente era. Me puse de pie y lo miré directamente a los ojos. La has ayudado mucho, ¿no? Cuando estaba en casa esperándote estabas con ella. Cuando perdí a nuestro bebé estabas con ella. Cuando me enfermé seguías estando con ella. Me has mentido una y otra vez, todo para estar con ella. Así que dime, Calvin, ¿qué soy yo para ti? Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Lo siento, dijo finalmente. Lo siento. ¿Eso es todo lo que tenía para ofrecer después de todo? ¿Después de 10 años? Algo dentro de mí se rompió. La ira que había estado conteniendo durante tanto tiempo finalmente salió a borbotones. Le di una bofetada. Fuerte. No se movió, no reaccionó. Se quedó allí sentado, aturdido. Sal de aquí, dije con la voz temblorosa de furia. Sal de mi vida. En ese momento sonó su teléfono. Dudó un momento y me miró, pero antes de que pudiera responder, se lo arrebaté de la mano. La voz de Anna sonó por el altavoz. Hola Calvin, ¿cómo te va con Selena? Si no conseguimos sus acciones, puede que no tengamos suficientes votos para la reunión de la junta directiva. Colgué el teléfono, disgustado. Una risa amarga escapó de mis labios. No es lo que piensas, balbuceó Calvin pálido. Selena, te juro que no es así. Pero ya no importaba. Finalmente lo vi como realmente era. En ese momento me di cuenta de algo, ese era el precio que había pagado por amarlo. Este era el precio de ser ciego. Capítulo 9. Me senté y me serví un vaso de agua. Así que eso es todo, Ethan. Me preguntaba por qué habías venido a disculparte. Era por esas acciones. Tu padre me las transfirió cuando nos casamos. Si firmas los papeles del divorcio, te devolveré las acciones. Ethan movió los labios, luciendo avergonzado. Esas acciones son importantes para mí, Jenny. Entonces firma. Tengo copias adicionales del acuerdo de divorcio. ¿No podemos empezar de nuevo? Te quedan solo unos meses. Déjame estar contigo. Puedo cocinar para ti, llevarte a ver el mundo. Aún tenemos una oportunidad. Se emocionó y las lágrimas corrieron por su rostro. Por primera vez lloró frente a mí. La alegría y la tristeza humanas son diferentes.
Para mí, eran lágrimas de cocodrilo. Miré a Ethan como a un extraño. Le arrojé un acuerdo de divorcio y un bolígrafo. Fírmalo. Capítulo 10. La siguiente vez que vi a Ethan fue en la empresa. Llevé el contrato de transferencia de acciones. Como era de esperar, Anna estaba allí. Me saludó. Jenny, hacía mucho que no la veía. Pasé junto a ella y su expresión se tornó incómoda. Oí rumores a nuestro alrededor. Que Anna era una rompehogares. Siempre seducía a los hombres e incluso se acostó con Ethan. ¿Qué más se podía esperar? ¿Oíste que Ethan se está divorciando por culpa de ella? Los ignoré, pero vi un rostro familiar en la sala de juntas, Chris. Él también pareció sorprendido, pero solo por un momento. Me sonrió y yo le devolví la sonrisa. Ethan se acercó. Señor Chun, ella es Jenny. Ella está aquí para transferir acciones. Con sus acciones podemos asegurarnos el voto. Chris nos miró con interés. Escuchó los chismes. ¿Así que esta es la esposa de Ethan? Es hermosa. ¿Y la que está afuera? Echó un vistazo a Anna. El rostro de Ethan se puso rígido. Estamos divorciados, dije, no tenemos ninguna relación. Señor Chun, por favor no diga esas cosas. Chris se acercó y preguntó con valentía. En ese caso, ¿puedo perseguirlo? El rostro de Ethan se ensombreció y todos los que estaban afuera quedaron atónitos. Me quedé en shock al ver a Chris, pero sus ojos eran sinceros, no bromeaban. No sabía qué decir y evitaba su mirada. Firmemos el contrato de transferencia de acciones. Completamos la firma en un silencio incómodo. Chris fue el único que no se sintió incómodo. Sus ojos me seguían. Salí a toda prisa, pero me encontré con Anna abajo. Ella me miró fijamente. No sabía que fueras tan buena seduciendo hombres, Jenny. Fruncí el ceño y luego me reí. No me atrevería. Soy honesto. A diferencia de ti, que acechas en las sombras. Tú. Anna estaba furiosa y levantó la mano para golpearme. La esquivé apoyándome en alguien. Era Chris. Ethan bajó y miró a Anna con enojo. Ella a regañadientes abandonó su postura agresiva. El señor Chun no tuvo necesidad de despedirme. Me miró con emociones complejas en sus ojos, pero no dijo nada. Chris asintió con la cabeza en señal de protección y me guió hasta su auto. Capítulo 11. En el auto. ¿Entonces te escapaste esa noche por él? Chris observó la figura de Ethan alejándose y preguntó mientras estábamos sentados en el auto. Negué con la cabeza. No, no es él. No vale la pena. Chris se acercó mucho más a mí. Instintivamente retrocedí y me encontré con su mirada. Era más encantador que Ethan, con un toque de indiferencia perezosa. Me abrochó el cinturón de seguridad, pero no se movió. Me miró desde arriba. Lo que dije antes era cierto. ¿Me tendrás en cuenta? Escuché que se me aceleraba el corazón. ¿Pero por qué? ¿Por qué solo me quedaban unos meses? No podía darle una respuesta. Me di la vuelta para no ver las lágrimas en mis ojos. Suspiró y no dijo nada más. Condujimos en silencio. Me dejó en casa. Tocas el piano de forma hermosa. Veo que te encanta. Vuelve a la sala de piano en algún momento. Tengo un regalo para ti. Se fue después de decir eso. Capítulo 12. Me quedé en casa escuchando música. Al día siguiente practiqué piano en el aire. Al tercer día seguí mi corazón y salí. Pero en la puerta vi a alguien a quien no quería ver. Ethan estaba sentado en el cantero de flores y parecía que llevaba allí un buen rato. Me vio y se acercó a entregarme una caja de pasteles. Ginny, estos son tus pasteles de osmanthus favoritos. Hice cola durante mucho tiempo para conseguirlos. Pruébalos. Me miró a la cara con ojos esperanzados y una expresión cautelosa, diferente a todo lo que había visto antes. Muy parecida a mi antiguo yo. Reprimí mi tristeza mientras tomaba los pasteles con calma. Los aceptaré, pero Ethan no vuelva a verme.
Se acabó. Me di la vuelta para irme. Me agarró del brazo. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan cruel ahora? ¿Es por Chris? De repente se enojó y me agarró con fuerza. Me esforcé por darle patadas y gritarle instintivamente. Ethan, ¿qué te pasa? Me engañaste y me ignoraste durante 10 años. ¿Qué pasa? ¿Ahora que he seguido adelante quieres que vuelva conmigo? Eres masoquista. Ethan lloró de repente. Se sentó en el suelo mirándome y las lágrimas cayeron. Lo siento, Ginny. Lo lamento. Realmente lo lamento. Por favor, denme otra oportunidad. Miré a este hombre al que había amado durante 10 años, y ahora estaba llena de arrepentimiento. Extendí la mano para ayudarlo a levantarse y sacudirse la ropa. Mi tono era tranquilo. Ethan, que te haya amado durante 10 años, me ha agotado. Cada acto frío, cada herida dejó una marca. No hay vuelta atrás. Ya no te quiero. Sonreí suavemente. Además, mi tiempo es limitado. Quiero vivir para mí. Capítulo 13. Después de despedir a Ethan, sentí que me quitaban un peso de encima. Mis palabras eran para él y para mí. Pensé en Chris y en mi sueño de tocar el piano. ¿Por qué no darme otra oportunidad? Quería cumplir mis sueños. Aunque me consumiera como una polilla ante la llama, valdría la pena. Yo quería amor. Si lo entregaba todo, aunque solo durara 3 meses, ¿qué importaba? El destino nos unió. Lo valoro mucho. Cuando terminara no me arrepentiría de nada. Como la lluvia, finalmente se calmaría. Corrí a la sala del piano y encontré una figura familiar. Corrí hacia él y lo abracé con fuerza. Chris parecía sorprendido por mi atrevimiento, pero sus ojos estaban llenos de alegría. Había estado esperándome. Le sonreí y me incliné para besarlo. Ambos escuchamos los latidos del corazón del otro. Chris me regaló un piano nuevo. Un piano solo para mí. De niña siempre quise tener mi propio piano, pero no podíamos permitírnoslo. Más tarde tuve el dinero, pero abandoné mi sueño de tener un piano por Ethan y nunca pensé en comprar uno. Nunca esperé tener mi propio piano ahora. Capítulo 14. Estaba extasiada arrastrando a Chris y a mi hermana para que me escucharan tocar día y noche. En mis últimos días compartir mi música con la gente que amaba fue lo más feliz, pero hubo algunos contratiempos. Una noche una llamada me despertó. Era Anna llorando. Parecía borracha y divagaba incoherencias. Ginny, ¿por qué lo tienes todo? Conocí a Ethan primero, pero te casaste con él. Ahora estás divorciada y él todavía piensa en que te negaste a verme. ¿Por qué? Tienes a tu hermana Ethan y a Chris. Tienes tanto amor. ¿Por qué no tengo nada? ¿Por qué tienes tanta suerte? No estoy satisfecho. No estoy satisfecho. Ella lloró como si se estuviera desmayando y la llamada terminó. No me importaron sus palabras. Sabía que no tenía suerte. Simplemente apreciaba y amaba lo que tenía. Seguí pasando mis días feliz con mi hermana y Chris. A veces deseaba con avidez que durara para siempre, pero no duró mucho. Mi enfermedad empeoró. Un día comencé a toser y mi piano quedó manchado de sangre. Chris y mi hermana me miraron con pánico y sus voces me rodearon. Quise consolarlos, pero no podía hablar. Cuando llegué al hospital, ya había entrado en coma. Solo recordaba a mi hermana y a Chris sosteniéndome las manos y su calor me reconfortaba. Fue la sensación más cálida y agradable del mundo. Pensé en mi confusión, qué maravilloso era tener esta oportunidad. Incluso si muriera ahora, no me arrepentiría. Cerré los ojos y caí en un largo sueño. Epílogo de Chris. Desde el momento en que la vi me conmoví. La suave luz del sol brillaba sobre sus delicados dedos voladores. La música que fluía de sus dedos era tan cautivadora como ella. Aeton estaba realmente ciega, pero por suerte ahora era mía. Debe ser un ángel. Tan hermosa, con hoyuelos cuando sonreía. Siempre oliendo a pasteles de osmanthus. No quería verla llorar. Sabía que le quedaba poco tiempo. No llores.
Está bien. Estas partituras, estas melodías, estos momentos. Los recordaré por siempre. Siempre estarás conmigo en mis recuerdos. No me sentiré solo. Me siento honrado de haber podido atrapar tu pequeña cola en tus últimos momentos. Ángel, espero que vengas a mí pronto en la próxima vida. No me hagas esperar demasiado.